estamos en la iglesia celebrando el Día de las Misiones, el día conocido como el Domo. Es recordar, orar y alentar desde nuestros corazones a tantos hombres y mujeres, laicos, consagrados y sacerdotes, que han dado su vida, que están dando su vida por ir hacia los más alejados y anunciar aquello que ellos mismos han recibido. Recuerdo haber tenido la gracia de estar aquel día que el Papa Francisco comenzaba su apostolado petrino en la plaza de San Pedro. Y él nos habló aquel día de San José de ir a las periferias existenciales. En aquel momento nadie había usado esos términos. Ir a las periferias del mundo. Por un lado se entiende eso como el ir a misionar a aquellos lugares como más alejados. Y por otro lado también en el pensamiento del Papa está esta idea de ir a aquellos lugares de la vida del hombre que son más marginales. Y eso también es misionar. Eso también es ir a la periferia existencial del hombre. Con lo cual, el ser misionero ya no se restringe solamente a ir a otros continentes, a lugares despoblados o muy pobres, sino ir hacia esas periferias de la existencia humana que puede estar en el corazón de quienes tenemos más cerca. Es un nuevo enfoque de la misión. Es como tener la percepción de dónde está faltando Dios para llevar. ¿Y dónde está haciendo falta Dios? En aquel que es más pobre, más necesitado de una experiencia concreta de Dios. Evidentemente nadie puede ir si no es enviado. Y nadie puede ser enviado si antes no ha recibido algo para transmitir. Por eso, celebrar las misiones hoy en día ya no se trata solamente de recordar o de rezar por las personas que se van muy lejos, sino sobre todo entre nosotros, ¿quiénes somos los que nos animamos a entrar a esas áreas del pensamiento humano, del corazón del hombre, de su existencia, donde falta luz? Y eso lo podemos tener en los compañeros de trabajo, en la familia, en la universidad, en la calle, en el deporte, en la cultura, en todo lugar donde existe un ser humano necesitado de Dios. ¿Qué tenemos que llevarle a ese ser humano necesitado de Dios? Y miren, según el Evangelio que se ha elegido para este día, es el Evangelio de Emaús, es el método apostólico de Jesús, donde primero Él pone escucha. No es empezar a predicar, es empezar a escuchar. El hombre de hoy necesita ser escuchado. Y es el primer apostolado que podemos hacer. A veces tenemos miedo de ser enviados o de considerarnos misioneros de algo porque uno dice, ¿yo qué puedo dar? ¿Yo qué puedo hacer? Lo primero es escuchar. Y eso lo podemos hacer todo. Jesús en Emaús lo primero que hace es escuchar la dolencia de esos dos que venían deprimidos, frustrados, porque no había pasado aquello que esperaban que pasara. Lo habían matado a su maestro. Y entonces estaban tristes, estaban nostálgicos, estaban muy desmoralizados, casi como está nuestra sociedad en distintos ámbitos en los que nos movemos. Por lo tanto, el primer servicio misionero que tenemos entre nosotros es escucharnos. Y para escucharnos hace falta vaciarnos del ego,
del querer yo aparecer, el querer yo representar aquella cosa que imagino que tengo que representar ante los demás para tener algún voto favorable. No, es hacer vacío el interior, callarme interiormente, hacerle lugar al otro, y eso se nota cuando el otro que te está hablando te mira y se siente acogido, se siente escuchado, se siente no juzgado. Ese es el primer apostolado. Los invito a que pongamos en práctica este apostolado misional de la escucha. Después Jesús, en ese método en Emaús, después que los escucha, recién les explica las Escrituras. Y ahí el hermano ya está disponible a recibir una palabra. Que la palabra que le podamos decir a los demás no sea fruto de nosotros, de yo pienso, a mí me parece, a mí me pasó tal cosa y te doy este consejo. Eso no suma demasiado. Lo que sí suma es hablar la palabra de Dios. Para eso hay que leer, familiarizarse, conocer la palabra. Conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. ¿Qué te va a salir de tu boca? Lo que hay en el corazón. Escuchar, hablar palabra de Dios. Y por último, Jesús lo que hizo fue partirles el pan, es decir, la misa. A veces nosotros pretendemos, en nuestros apostolados, lo primero que pretendemos es traer a la gente a la misa. Y para mucha gente, la misa no le dice nada, porque le falta un encuentro personal con Dios, porque no escuchó su palabra y quizás también porque no se sintió escuchado, o por los curas, o por los laicos, o por las religiosas. ¿O cuántos de nosotros mismos a veces escandalizamos con nuestra conducta? ¿Quién nos va a querer escuchar en una misa si con nuestra vida, con nuestra conducta no somos coherentes con eso que predicamos? Por lo tanto, esta jornada de las misiones siento yo que es como un desafío de que el bautismo se reavive en nosotros. Y así como en la Santísima Trinidad, miren, el Padre pensó mirándose en el Hijo enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el misionero de la Trinidad. Enviaron al Espíritu Santo. Así cada uno de nosotros, bautizados en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, también somos enviados. Pero para tomar esto en peso, tiene que nacer de una experiencia personal. A lo mejor nos falta esa experiencia y por eso no somos capaces. Para ser misioneros primero hay que tener un encuentro. Favorezcamos entonces este encuentro con el Señor, que desde el apostolado será ofrecer lugares de escucha. Lugares donde el hombre no se sienta juzgado, sino escuchar. Y recién entonces podrán ellos prestar oído a lo que de parte de Dios tengamos para dar. Y ojalá así podamos llegar hasta la Eucaristía. El que llega hasta la Eucaristía en este proceso es porque ya vivió las etapas de ese camino catecumenal que hizo Jesucristo con los discípulos de Emaús. Ojalá que nuestros corazones, como dice el lema de este año, esté ardiente en este sentido y nuestros pies estén dispuestos a caminar hacia las periferias del hombre que hoy necesitan más luz.